Incluso aquellos que le juraron lealtad le temían. En el año 37 a.C., un desconocido ascendió al trono de Judea y, a partir de entonces, todas las noches en el palacio comenzaron a estar llenas de sospechas. Jerusalén. Tarde por la noche. Unos años antes, en el año 37 a.C., Herodes entró en la ciudad como un vencedor. Roma lo había proclamado rey de Judea. El patio del templo está en silencio, solo los pasos de los guardias resuenan entre las columnas. Pero en el palacio cercano, nadie duerme. Las luces están encendidas, el rey aún no descansa. Gira un anillo con sello entre sus manos, mirándolo fijamente durante mucho tiempo, como si fuera un objeto extraño. Y susurra, ahora es mío. Se llama Herodes. Pero para muchos, no es uno de los suyos. Edomita de nacimiento, sin ascendencia judía, recibió el trono gracias a Roma, no por su linaje. Y esa es su principal herida. En la ciudad ya cantan sobre él, rey de sangre extranjera, rey sin hogar. ¿De dónde venía? La política lo elevó. Primero fue gobernador bajo la protección de los romanos, luego el favorito de Marco Antonio. Cuando Antonio perdió ante Octavio, Herodes acudió a él, no para pedir perdón, sino para demostrar que podía ser útil. Y lo convenció. Augusto le dejó la corona. Imagínense, un extranjero que cambia 2 veces de amo y aún así sale ganando. Pero en Judea, nadie olvidó quién era. Para los ancianos del templo, era un usurpador. Para el pueblo, era un peón de los paganos. Y para convertirse en uno de los suyos, Herodes decidió purificar su sangre mediante el matrimonio. Se casa con Mariamne, una mujer de la familia Asmonea, nieta del sumo sacerdote. Ella es la encarnación de la dinastía legítima. Su familia es sagrada, la de él es una mancha. Parece que ha encontrado la manera perfecta de asegurar su trono. Pero es este matrimonio el que marcará el comienzo de su caída. Mariamne no lo amaba. Lo despreciaba. Y no lo ocultaba. Todos en la corte veían como el rey la miraba como si fuera un ídolo, y como ella evitaba su contacto. Para un hombre que temía no ser reconocido, esto era insoportable. Pero Herodes estaba acostumbrado a tomar medidas. Si el amor no funciona, el miedo sí. Su reinado comenzó con una purga. Los parientes de Mariamne, sus hermanos y tíos, cayeron en desgracia uno tras otro. Oficialmente, fue por conspiración. En realidad, fue por sus orígenes. Porque cada uno de ellos le recordaba a Herodes quién no era él. Entre ellos se encontraba el joven Aristóbulo, hermano de Mariamne, quien, a pesar de su juventud, tenía algo que el rey no tenía, sangre legítima. El pueblo lo adoraba. Herodes hizo lo que hace todo aquel que teme perder el poder, invitó al muchacho a un banquete, ordenó que lo entretuvieran y luego lo ahogó en una piscina. Después lloró durante mucho tiempo. Se desconoce si fue sincero o no. Pero a partir de entonces, lloró a menudo. El poder y el miedo siempre iban de la mano para él. Construyó palacios, fortalezas y templos. La piedra se convirtió en su justificación. Si no reconocen mi sangre, reconocerán mis obras, decía. De hecho, la magnitud de sus proyectos de construcción impresionó incluso a los romanos. Construyó toda una ciudad, Cesarea, en honor a Augusto. Un teatro, un foro, un puerto, estatuas del emperador. Era una carta abierta de lealtad a Roma, tallada en piedra. Pero su matrimonio se está desmoronando. La confianza está desapareciendo. Y el miedo crece. Parece que el trono, ganado con sangre, ahora solo se sustenta en la sospecha. Herodes aún no lo sabe, pero pronto su propio hogar se convertirá en una prisión. Y aquellos a quienes más ama se convertirán en sus peores enemigos. Un trono ganado con la sangre de otro siempre exige más sangre para mantenerse en pie. Aún no sabe que el amor será la próxima víctima de su trono. Intentó comprar la santidad con piedra y hierro. En el corazón de la antigua Jerusalén, Herodes decidió construir un templo que hiciera que el cielo lo mirara con respeto. Imagina una mañana en Jerusalén. El aire aún es fresco, pero la obra ya está en pleno apogeo. Han pasado más de 15 años desde su coronación. Tras la derrota de Marco Antonio en Actium en el año 31 a.C., Herodes se convirtió finalmente en vasallo de Octavio, el futuro Augusto. Los martillos golpean la piedra, el polvo se eleva hacia el cielo y parece que incluso el sol se ha detenido para observar. Aquí, entre los gritos de los trabajadores y el estruendo de los carros, crece el mayor orgullo de Herodes, el nuevo templo.
Fue alrededor del 20 al 19 a.C. cuando Herodes comenzó una reconstrucción a gran escala del templo, el proyecto más grande de su vida. Para el pueblo, es un santuario. Para Herodes, es una prueba. Quiere dejar atrás algo que perdure más allá de su nombre. Para que el cielo reconozca finalmente a quien la tierra no reconoce. Los historiadores escriben que supervisó personalmente la obra, exigiendo el cumplimiento de todas las normas de pureza para que los sacerdotes no tuvieran motivos para acusarlo de sacrilegio. Pero, entre bastidores, había una idea completamente diferente, no la fe, sino la inmortalidad. Herodes no rezaba, construía. El templo debía ocultar su pasado, limpiar la sangre extranjera y convertirse en expiación. Pero todo lo que hizo solo sirvió para recordar a la gente que era un extraño que intentaba comprar la santidad. Luego va aún más lejos, construye una nueva ciudad, Cesarea. En honor a Augusto. Una ciudad junto al mar, con un enorme puerto, un teatro, un acueducto, un foro y estatuas de emperadores romanos. Era una demostración, un regalo a Roma. Cesarea debía decir una cosa: soy tuyo. Soy tu aliado. Soy la continuación del imperio. Allí construyó el puerto de Sebastos, el primer puerto artificial tan grande del mundo en mar abierto. Sus muros fueron moldeados con hidrobetón sobre pusolana volcánica, que se endurece bajo el agua. No solo era una maravilla de la ingeniería, sino también un mensaje a Roma: puedo construir incluso el mar al estilo romano. Los arquitectos romanos le enseñaron a construir, al estilo romano, con grandeza, mármol y arcos. Herodes pagó generosamente, porque no se trataba solo de una construcción, sino de la política de la memoria. Cuando no se es amado, se deja atrás algo que al menos haga que la gente te recuerde. Pero había una sombra en esta lealtad. Los judíos consideraban Cesarea como una traición. Para ellos, era una ciudad donde los nombres de los dioses paganos figuraban junto al nombre del rey. Construye para sí mismo, no para Dios, decían en Jerusalén. Y tenían razón. Pero lo más interesante no es Cesarea. Es Masada. Una fortaleza en el desierto, en un alto acantilado, donde el viento desgarra la ropa y te lanza arena a los ojos. Allí fue donde Herodes construyó un refugio, inexpugnable incluso para el ejército. Provisiones para años, depósitos de agua, almacenes que no se secaban ni siquiera con el calor. Y todo esto para una sola persona. Él mismo. Dicen que Herodes dormía en diferentes dormitorios para que nadie supiera dónde dormía. Ni siquiera sus sirvientes podían repetir su ruta. No confiaba en nadie. Masada no era solo una fortaleza. Era la arquitectura del miedo. Un rey que teme a su propio pueblo se construye una prisión y la llama palacio. Durante una gran hambruna, Herodes vuelve a mostrarse como un benefactor. Abre almacenes, distribuye grano y compra pan en Egipto. La gente hace fila, le da las gracias y bendice su nombre. Para comprar grano en Egipto, Herodes ordenó fundir parte de la platería del palacio, un acto de misericordia que al mismo tiempo demostraba su poder. Pero una bendición pronunciada por miedo no tiene poder. Todo el mundo sabe que el rey lo ve todo. Y si hoy no das las gracias, mañana puede que te pasen por alto. Los historiadores escriben que su generosidad siempre tenía un motivo oculto. Daba para someter. En Roma, esto se llamaba comprar lealtad. En su caso, se llamaba misericordia. Por aquella época, comenzó un nuevo proyecto, Herodión. Una fortaleza y un palacio que se alzaría en el desierto como una montaña artificial. Y le puso su nombre. La colina bajo Herodión fue apilada y remodelada para que la montaña se convirtiera en un monumento a su nombre, visible desde lejos, un mausoleo mientras aún estaba vivo. Imagínate eso, una ciudad entera, esculpida únicamente para repetir una palabra, Herodes. En el interior, jardines, piscinas, salones de banquetes, habitaciones con mosaicos. Y debajo de ellos, la tumba que preparó para sí mismo. Sí, él mismo decidió dónde descansaría después de la muerte. En su propia montaña. Esto ya no es arquitectura de grandeza. Es arquitectura del ego. Herodión se convertiría en un monumento eterno a un hombre que temía desaparecer. Poco a poco, toda la región se está convirtiendo en un escenario de sus ambiciones. Masada, miedo. Cesarea, adulación. Herodión es amor propio. El templo es un intento de comprar la santidad. Y entre estas piedras, Herodes se encuentra solo. Fuerte, rico, necesario para Roma, pero un extraño para su propio pueblo.
Dicen que una vez un cantero le trajo una losa con una grieta. Herodes se enfureció y ordenó que ejecutaran al artesano. Nadie sabe si esto es cierto. Pero los historiadores coinciden en una cosa: para Herodes, cada grieta era un indicio de debilidad. Y él no podía tolerar la debilidad. Cuando la obra principal se completó durante su vida, Jerusalén se detuvo. La cúpula dorada brillaba tanto que se podía ver a muchos kilómetros de distancia. La gente lloraba de alegría. Pero pronto apareció un águila dorada, símbolo romano del poder, sobre la puerta del templo. Los discípulos de los sabios la cortaron por la noche. Herodes ordenó que se capturara y castigara a los rebeldes para dar ejemplo. Para él, la santidad era política, no fe. El rey salió al balcón y miró hacia abajo. Lo aplaudieron, pero él permaneció en silencio. Porque incluso ahora, cuando toda Judea veía su triunfo, él sabía que eso no le había comprado el amor. Rezaban en su templo, pero no por él. Y eso, tal vez, era lo más terrible. Porque Herodes finalmente comprendió. La piedra retiene el viento y el mar. Pero no retiene el corazón. Construyó una casa para Dios y perdió la paz en la suya. Cuando el miedo vive en el palacio, incluso el amor se convierte en un delito. Herodes ya no es rey, es prisionero de su propio trono. El palacio de Herodes es grande, pero está en silencio. Los sirvientes caminan de puntillas, los consejeros hablan en susurros. No hay lujo en el aire, solo miedo. Dicen que el peor lugar en la corte es estar cerca del rey. Herodes está envejeciendo. Su rostro aún muestra orgullo, pero sus ojos revelan insomnio. Ya no confía en nadie. Ni siquiera en su familia. Especialmente en Mariamne. Ella fue una vez su símbolo de victoria. Ahora es un recordatorio de todo lo que él no puede cambiar. De la sangre extranjera, que nunca logró borrar. Su belleza, su frialdad, su silencio, todo esto le irritaba más que las conspiraciones políticas. Dicen que la amaba locamente. Y que esa locura lo mató. Mariamne no ocultaba su desprecio. No fingía, no temía permanecer en silencio cuando todos a su alrededor inclinaban la cabeza. Pero en la corte, cada palabra tiene un precio, incluso el silencio. A Herodes le dijeron que Mariamne lo maldecía, que planeaba escapar y que tenía un amante. Supuestamente, es una palabra que se oye más a menudo en este palacio que rey. Josefo escribió que Herodes dudó durante mucho tiempo. Pero la sospecha es más fuerte que el amor. Ordenó su ejecución, su esposa, su reina, su legitimidad. Después de la ejecución, dicen, se volvió loco. Caminaba por el palacio llamándola por su nombre. A veces ordenaba a sus sirvientes que vistieran a las mujeres con sus vestidos para poder volver a ver a Mariamne. A veces se sentaba en silencio, miraba por la ventana y susurraba, no quería hacerlo. A partir de ese momento, el palacio se convierte en una trampa. Todas las personas que están allí son sospechosas. Todas las conversaciones son informes. Herodes incluso pone guardias en las puertas de sus hijos. Sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, ya son adultos, inteligentes, cultos, verdaderos herederos. Pero eso es precisamente lo que los hace peligrosos. La gente habla de ellos, los hijos de Mariamne, la verdadera sangre de los asmoneos. Herodes oye esto y odia aún más a sus propios hijos. Sus consejeros le susurran sobre conspiraciones, cartas, ambiciones. Probablemente algunos de ellos mienten. Pero la verdad ya no importa. Herodes ya no puede distinguir entre enemigos y familia. Convoca un tribunal, escucha los testimonios, duda y ordena que ambos sean ejecutados. Josefo escribe, mató a sus 2 hijos en Samaria. Y Augusto, en Roma, comenzó a bromear, mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Esta broma se extendió por todo el imperio. Y vivió más tiempo que el propio rey. Después de eso, Herodes finalmente se derrumba. Ahora su sombra es más grande que él. Camina por el palacio, escuchando cada susurro, revisando cada cerradura. Dicen que ordenaba que revisaran su comida en busca de veneno y cambiaba su ropa de cama varias veces al día. Los constructores del templo siguen trabajando, pero el rey ya no cree en Dios ni en sí mismo. El palacio está en silencio. Nadie canta ni ríe, incluso los músicos tocan en voz baja. Todos aquí han aprendido a vivir como si los estuvieran escuchando. Porque, muy probablemente, ese es el caso. El poder que construyó tan desesperadamente ahora se erige sobre los huesos de su familia. Ha perdido a su esposa, a sus 2 hijos, la confianza y,
lo más importante, la paz mental. Cuando mira su templo, ya no ve santidad, solo un recordatorio de que ni siquiera los muros más altos pueden salvarlo de su propio miedo. Masada, Herodión, Cesarea. Todas estas son fortalezas que no pueden protegerlo de sí mismo. Dicen que, al final, no dormía por las noches. Salía al balcón, miraba la ciudad y susurraba, todo lo que hice fue por ellos. Y todo lo que perdí también fue por culpa de ellos. No queda amor en esta casa. Solo hay poder, sospechas y el recuerdo de Mariamne. Herodes vive entre la gente, pero es como si estuviera bajo tierra. Su palacio es un mausoleo mientras él aún está vivo. La ironía es que solía destruir a sus enemigos para salvar a su familia. Y ahora su familia es su peor enemigo. Herodes no envejeció, se desvaneció. Lenta y cuidadosamente, para que nadie se diera cuenta. Porque en una casa donde todos son enemigos, incluso la muerte debe entrar de puntillas. Herodes sigue vivo, pero su nombre ya empieza a apestar a historia. 4 a.C. En Jericó, entre el calor y el polvo, muere un hombre que construyó palacios para la eternidad, sin dejar ningún recuerdo de sí mismo. La vejez de Herodes no es paz, sino castigo. Es el año 4 a.C., el último año de su reinado, cuando su cuerpo ya se está descomponiendo, pero aún conserva el poder. Ya no es un rey, sino una sombra de su propio trono. Le duele el cuerpo, se le hinchan las piernas y los médicos son impotentes. Josefo escribió, sus entrañas ardían por dentro y su cuerpo se pudría mientras aún estaba vivo. Dicen que cuando caminaba por el pasillo, incluso los esclavos se apartaban, ya que el aire a su alrededor era repugnante. El olor de la muerte precedía al rey como un mensajero. Los médicos le aconsejaron que fuera a las aguas termales cerca del Mar Muerto, ya que decían que el agua mineral hacía maravillas. Lo sumergieron en la piscina y él gritó, el agua caliente le quemaba las heridas, como si la propia tierra lo rechazara. Después de eso, Herodes ya no volvió a preguntar por ningún tratamiento. Sigue vivo, pero la muerte ya está cerca, sentada junto a su cama como un viejo consejero. Pero Herodes no se rinde. Hace un Nuevo Testamento, no es el primero. Durante su vida, Herodes cambió sus testamentos muchas veces, nombrando nuevos herederos una y otra vez y manteniendo a la corte en constante temor. Porque a todos los que nombró herederos, los acabó ejecutando. Ahora Antípater, su tercer hijo, seguía al mando. Pero Herodes tampoco confía en él. Josefo describe cómo el rey se enteró de que su hijo planeaba envenenarlo. Antípater fue arrestado y encarcelado, pero Herodes dudó durante mucho tiempo si firmar la sentencia o no. Solo cuando se enteró de que su hijo estaba celebrando los rumores de su muerte, el rey susurró, ejecútalo inmediatamente. Esto ocurrió 5 días antes de su propia muerte. Incluso Augusto en Roma se sorprendió, ¿de verdad no dejó ningún heredero vivo? Sí. No lo hizo. La enfermedad avanza. Ya no camina y apenas habla. Pero incluso en este estado, sigue dando órdenes. Una de sus órdenes más terribles fue la relativa a los nobles de Judea. Comprendía que el pueblo lo odiaba. Y temía que nadie lo llorara tras su muerte. Así que ordenó que se detuviera a las personas más respetadas del país y se las encarcelara en el hipódromo de Jericó. Y cuando muriera, debían ser ejecutados. Para que al menos alguien llorara el día de su muerte. Esta orden no se llevó a cabo. Pero el hecho en sí mismo habla más alto que cualquier leyenda. El rey que construyó el templo terminó su vida soñando con un falso dolor. Unos días antes del final, supuestamente ordenó que le trajeran una espada y pidió que le mostraran lo afilada que estaba. Está afilada, mi rey, dijo el soldado. Bien, respondió Herodes. Porque quiero morir como un rey, no como un cadáver. Josefo escribió que, tras estas palabras, solo agitó la mano débilmente y cayó. Cuando murió, los pájaros volaron sobre Jericó. La ciudad no lo lloró. Solo se levantó polvo sobre el camino mientras su cuerpo era llevado a Herodión. Allí, en su propia tumba, en un sarcófago de piedra roja, enterraron a un hombre que había pasado toda su vida tratando de vencer el miedo. Y perdió la batalla. Tras la muerte de Herodes, Roma dividió su reino entre los hijos a los que aún no había logrado matar. El nombre de Herodes siguió apareciendo en los documentos políticos durante mucho tiempo, pero ya no como el nombre de un hombre, sino como sinónimo de tiranía. Y entonces apareció una historia que eclipsó a todas las demás. El Evangelio de Mateo narra la masacre de los inocentes, cuando Herodes supuestamente ordenó matar a todos los niños para destruir al recién nacido, rey de los judíos.
Josefo no lo menciona, y la mayoría de los historiadores dudan de que sucediera literalmente. Pero incluso si se trata de una leyenda, es precisa en otro sentido, transmite la esencia de su reinado. Un hombre que temía perder su trono estaba dispuesto a destruir incluso la infancia. La muerte de Herodes no trajo la liberación. El país dio un suspiro de alivio, pero no hubo paz. Su legado no son templos y fortalezas. Su legado es el miedo que construyó el Estado y la sospecha que lo destruyó. Cuando su sarcófago fue bajado a la tierra, la gente observaba en silencio. No hubo lágrimas, ni oraciones. Solo silencio. Quería ser recordado como un constructor. Fue recordado como una advertencia. Cuando el miedo se convierte en un medio de gobierno, ni siquiera la piedra puede sostener el trono. Pero la historia de Herodes no terminó con su muerte, solo cambió de nombre.